Unidad 5. Juan Calvino y el calvinismo internacional. Juan Calvino, un francés en Suiza, fue uno de la segunda generación de reformadores, pero tenía un impacto enorme por su presentación sistemática de la fe cristiana en sus escritos y en la formación de pastores de muchos países. Sección 1. Un promisorio y joven estudioso. Calvino nació en 1509. Al contraste que Lutero, empezó en el camino a la iglesia, pero llegó a estudiar Derecho, ganando su doctorado en 1532. Es probable que se convirtió en protestante luterano durante sus años de la universidad. Calvino participó en acciones contra la Iglesia Romana Católica hasta tener que irse de París a Suiza en 1534. En este tiempo escribió la primera versión de su texto muy influyente, La institución de la religión cristiana. Sección 2. Ginebra. Primera etapa. En la ciudad de Ginebra, el reformador Guillermo Farel reconoció sus habilidades y le invitó a ir para predicar en la iglesia nuevamente reformada allá. En aquel tiempo, Ginebra tenía una población de 15,000 personas. Pero hubo conflicto con el Gran Consejo, un grupo de 200 laicos y pastores que gobernó la ciudad. Es importante recordar que en aquel tiempo ser un cristiano fue igual que ser un miembro de la iglesia, que fue igual que ser un ciudadano. El problema allá fue la inmoralidad versus la moralidad estricta que querían Farel y Calvino. Esto resultó en un debate sobre quién tenía la decisión final de excomulgar, la iglesia o el consejo. El conflicto se desarrolló hasta 538, cuando el consejo les expulsaron de la ciudad. Sección 3. Ginebra, segunda etapa. Pero después de 3 años en Estrasburgo, Calvino recibió la invitación para regresar a Ginebra. Su condición de regresar fue la implementación de la disciplina estricta en la iglesia, incluyendo sobre la excomulgación en las manos de la iglesia, mientras el consejo tenía responsabilidad política. En la iglesia de Ginebra había 4 papeles. Los doctores, que enseñaban a las clases y preparaban a los pastores. Los pastores, que predicaban en las iglesias. Los ancianos, que eran 12 varones con la responsabilidad de visitar a la gente y mantener la disciplina de la iglesia. Los diáconos, que eran un grupo más grande con la meta de apoyar a los pobres y a los hospitales de la ciudad. Después de más de una década de más conflicto con la ciudad empezó a apoyarlo de verdad. Y los últimos 11 años de su vida allá fueron más fructíferos. Durante estos años su enfoque fue la enseñanza, la prédica y sus escritos. Formó un seminario, la Academia de Ginebra, para capacitar pastores por toda Europa en el estudio de las Escrituras. Sección 4. Las iniciativas teológicas de Calvino. Calvino ha tenido influencia en el pensamiento cristiano moderno. Primero, su énfasis en Dios como revelado en la Biblia, en vez de pensar primero en Dios como en categorías abstractas. Es decir, conocemos a Dios por Jesús principalmente, y no con considerar sus atributos abstractos como ser omnipresente, omnipotente. Su segunda influencia ha sido por sus comentarios de la Biblia. En vez de conectar pasajes con temas grandes, Calvino escribió comentarios explicando la Biblia versículo por versículo. Su intento fue revelar la mente del autor por entender su lenguaje y lo que dice. Los comentarios modernos han continuado su metodología. Sección 5. El calvinismo internacional. Más que otras versiones de la Reforma, el calvinismo tenía una influencia en otros brotes de la Reforma por 4 razones. Primero, la calidad de la educación teológica en la Academia de Ginebra y el ejemplo concreto de su implementación en Ginebra. Segundo, la cantidad de escritos y cartas de Calvino. 3. Tener una iglesia en forma calvinista requería pocos recursos, solo una casa, gente y un pastor. Esta forma resistió la persecución.
Y finalmente, el calvinismo animaba la participación de la nobleza menor en los consejos y los gobiernos de sus países, reconociendo su papel como parte de la reforma. En otras palabras, más que solo reformar la Iglesia, podía también unificar una población bajo el liderazgo político de una ciudad o una región. Es importante leer en el texto de Mauchline las descripciones sobre el calvinismo en Francia y Escocia.